Hola, en este vídeo vamos a hablar de la Unión Europea y sus instituciones. Repasaremos las tres principales instituciones y aprenderemos cómo se aprueba una ley en la Unión Europea. Conocer el funcionamiento de toda la Unión Europea y todas sus instituciones es bastante complejo conocerlo al 100%. Por eso, en este vídeo vamos a repasar las tres principales instituciones a nivel legislativo, que son el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Empezaremos hablando por el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es el órgano de representación ciudadana por excelencia. Como cualquier otro parlamento nacional, sus diputados son escogidos en elecciones que se celebran cada 5 años y las listas electorales son nacionales. Así, por ejemplo, en España votamos a candidatos del Partido Popular, del PSOE, Podemos, etc. Pero no podemos votar candidatos franceses, por ejemplo. Todos los países de la Unión tienen representación en el Parlamento, pero los diputados elegidos no se sientan según su nacionalidad, sino según el grupo político. Es decir, los socialistas españoles se sientan con los socialistas belgas, croatas, alemanes, etc. El Parlamento, por cierto, tiene dos sedes, la principal, que está en Estrasburgo, y una segunda sede, también muy visitada por los europarlamentarios, en Bruselas. El número de diputados de cada país se decide según la población, siendo Alemania, por ejemplo, el país que más diputados tiene, 96. Como curiosidad, hasta hace poco los países más pequeños, como Malta, aportaban hasta 4 diputados. En los últimos años, además, las competencias del Parlamento Europeo han mejorado. Ha pasado de ser un simple parlamento sin competencias en los años 80 a lo que es actualmente un actor central por el que tiene que pasar sí o sí toda la legislación. Además, el Parlamento aprueba el presupuesto de la Unión Europea y elige al presidente de la Comisión, un punto importante que en breve entenderemos por qué. La Comisión es el órgano de gobierno de la Unión Europea. Como tal, tiene bastantes diferencias, pero para entendernos podríamos decir que es el gobierno de la Unión Europea. Tiene un miembro por cada estado de la Unión Europea. Su principal función es la de iniciar cualquier propuesta legislativa. Es decir, para que la Unión Europea haga algo, cree o modifique una ley, la Comisión debe estar ahí para proponerlo. Para hacer este trabajo diariamente, la Comisión tiene reuniones con grupos de interés, sindicatos, gobiernos, ciudadanos, etc. Es la clave de la Unión Europea si lo que se busca es influencia en la legislación. La Comisión es la institución donde más trabajo tienen los lobbies en Europa. Estos lobbies, los grupos de presión, son entidades o agrupaciones empresariales que se unen por intereses comunes, normalmente porque son empresas de un mismo sector. Su principal labor es tratar de influir en la redacción de la legislación, buscando que ésta sea lo más favorable posible a sus intereses. Por tanto, la Comisión es el lugar perfecto para hacer esa influencia, ya que la Comisión es la que debe tener la idea, debe ser la primera la que tenga la iniciativa a la hora de hacer una ley. Por último, hablemos del Consejo, que es la representación de los países de la Unión Europea dentro de los órganos de la Unión. Es la forma con la que los Estados miembros tienen una influencia directa en la legislación, y ahora veremos cómo. El Consejo también está formado por un miembro de cada país, al igual que la Comisión, pero esta vez el miembro va cambiando, porque es el ministro de cada país, es el ministro que se encarga del tema del cual se debate. Es decir, si el Consejo debe discutir sobre medio ambiente, los miembros del Consejo son los diferentes ministros de medio ambiente o del área que se encarga de medio ambiente. El Consejo tiene dos misiones principales. Una, aprobar la legislación de la Unión Europea y todo lo relativo, por otro lado, a la política exterior. Es decir, el Consejo es el responsable de los acuerdos económicos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones de fuera de la Unión, y también de los tratados políticos que van más allá de la Unión. Se hace en el Consejo por ser la representación más fiel de los intereses de los países. El Consejo viene a ser un modo de compensar la cesión de soberanía que hacen los Estados a la Unión Europea. Las decisiones que van más allá de la Unión Europea la toman los ministros, es decir, los gobiernos directamente. Hablemos ya de cómo se crea y se aprueba una ley en la Unión Europea. Como muchos otros temas que tratamos en estos vídeos, no se puede explicar todo el proceso al 100%. Es una simplificación de un proceso complejo, pero tratemos de entender cómo se aprueba esa ley en la Unión Europea. Todo empieza en la Comisión, es quien tiene la iniciativa legislativa, como hemos visto hace poco, y es donde se decide, vamos a legislar sobre algo. Se redacta un borrador de ley y se envía al Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo estudia el borrador y hace cambios si lo considera necesario. Una vez el Parlamento aprueba ese borrador con sus posibles cambios o sin ellos, se envía al Consejo, allí donde estaban representados los ministros, es decir, donde los gobiernos de todos los estados están presentes. En el Consejo ocurre algo parecido al Parlamento. Se puede aprobar lo que le ha traído el Parlamento o no. Si lo aprobamos, tenemos una ley. Si no, se hacen correcciones. Esas correcciones del Consejo se vuelven a enviar al Parlamento. El Parlamento puede aprobar lo que le ha traído el Consejo o no. Es lo que se llama una segunda lectura, porque ha pasado una segunda vez por el Parlamento. Si no lo aprueba y el Consejo tampoco acepta lo que propone el Parlamento, se crea un comité de conciliación, donde hay representados a partes iguales el Parlamento y el Consejo. En ese comité de conciliación de lo que se trata es de ponerse de acuerdo Consejo y Parlamento y conseguir aprobar algo. Lo que salga del comité de conciliación ya es lo último. Debe aprobarse en el Parlamento y en el Consejo. Si sale bien, tenemos ley. Si no, definitivamente la propuesta se da por no aprobada. A modo de resumen, lo que hemos visto en este vídeo son las tres principales instituciones de la Unión Europea, el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Hemos visto sus funciones y sobre todo hemos visto de forma muy simple cómo se aprueba una ley en la Unión Europea.